Nos da mucho gusto poder pues saludar a una persona que la verdad para nosotros siempre ha sido pues un remanso de bienestar, porque además nos da mucha lucidez, nos da mucha luz, nos da una guía muy importante. Estamos entrevistando a Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales, economista y experto en consultoría estratégica y escenarios de anticipación. Julio Alejandro, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes, gracias como siempre por tener la comunicación con este espacio, se lo agradece el público que lo ve en México. ¿Cómo está usted? Gracias por tomar Bien, gracias, y como siempre un gusto el poder participar y compartir algunos comentarios con el auditorio, y siempre muy agradecido de la invitación, Raimundo. Oiga, usted ya lo sentimos casi como en casa, si nos permite comentario. Y vamos a hacer un ejercicio distinto, si le parece. Usted es el experto en economía, en finanzas, en todo esto. Si le parece, vamos a hacer algo diferente. Claudia Sheinbaum está cumpliendo un año. Vamos a suponer que Claudia Sheinbaum es la estudiante. Vamos a suponer que usted es el sinodal que le va a pasar y yo soy el escribano. Lo que usted nos vaya diciendo, vamos a ir haciendo un ejercicio. Yo nada más lo voy a apuntar y usted es el que nos va a decir. ¿Le parece que hagamos ese ejercicio en materia económica y financiera, que creo que es algo del más importante siempre en cualquier país y por supuesto México? ¿Le parece que hagamos ese ejercicio? Sí, claro, perfecto, ¿no? Encantado de la vida. A ver. Déjenme comentar que pues el primer año de gobierno de la presidenta, y más que de la presidenta, de todo su gabinete, obviamente, hay que verlo en un esquema de todo el gobierno que ha venido renovándose. Pues yo diría que yo me gustaría en ese mismo ejercicio primero hacer un planteamiento de que ha sido un año de buenas intenciones. Sin embargo, consideramos que estaba un poco entrampada todavía con esto de la política ideológica que se ha dado desde hace 6 años. Y por otro lado, tiene un entorno complicado, tanto interno como externo, y un ambiente social y político enrarecido. Así es que en esa misma dinámica, permítanme tratar como que de mencionar lo bueno, lo malo y lo feo, que creo que sería quizás porque no todo es bueno, no todo es malo y hay cosas feas. Pero voy a empezar y no por lo bueno. parafraseando aquella extraordinaria película, El bueno, el malo y el feo. Nada más, simplemente que sea como de un espejo. A ver, adelante, lo escuchamos. Exactamente. Entonces, bueno, permítanme empezar por lo bueno, porque pues yo creo que hay ciertas cosas buenas que se han dado en este primer año. Yo diría que lo primero bueno que ha sucedido es que hemos tenido una disciplina fiscal. Creo que existe una estabilidad de las variables financieras, tanto la disciplina fiscal como el control de la inflación. Es decir, no se nos ha disparado la inflación a 2 dígitos, seguimos en un proceso de baja con complicaciones, pero andamos ahí cercanos a los 3.5, entre 3.5 y 4, por ahí andamos, que estamos en el orden de la instrucción del objetivo de Banco de México, un tipo de cambio que no se nos ha disparado, o sea, la confianza en el país, más por el lado de la debilidad del dólar, pero también la confianza en el país creo que sigue estando ahí. Parece que hay una idea, se pretende dar un cambio a la política energética, lo cual es bueno desde el punto de vista de la aceptación de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en el sector energético, cosa que es bueno, aparte con proyectos en energías renovables y energías limpias, que creo que va a ser bueno. Y creo que también algo bueno ha sido el buen manejo que se ha tenido de la política exterior, es decir, el cómo se ha manejado no solo la política exterior hacia otros países, sino la política económica exterior, que tiene que ver con el manejo de los aranceles, con las andanadas de los caprichos, que no creo que sean caprichos, más bien creo de esta nueva política proteccionista que se pretende establecer en el mundo. Creo que lo ha hecho este gobierno, lo ha hecho bien, creo que la ha podido manejar y hemos tenido pocas afectaciones en ese sentido. Entonces, en términos de lo bueno, pues yo veo que hay ciertas cosas que en cuanto a materia de financiera no nos va tan mal. Ahora bien, hay que ver lo malo, y lo malo y nosotros lo estamos viendo, Raimundo, en consultores internacionales, como en la parte de la economía real, es decir, no tenemos crecimiento, seguimos sin tener crecimiento en el Producto Interno Bruto.
De alguna u otra manera estamos con otro año perdido, ya tenemos un sexenio perdido atrás, ya traemos ahora un primer año de gobierno en el cual no va a haber crecimiento. Número dos, nos parece que los motores del crecimiento están apagados. O sea, si entendemos a los motores del crecimiento como el consumo, la inversión, el gasto gubernamental y exportaciones e importaciones de manera simple, es mucho más complejo, pero digamos lo quieren hacer de manera simple para el entendimiento, pues vemos que hay un consumo que está a la baja. Vemos que la inversión está muy deteriorada, la pública, la privada, nacional, extranjera, en cualquier parte estamos cayendo de manera muy importante. Vemos que el gasto es un gasto que no es productivo, o sea, ahí hay algo malo, y lo malo es que el gasto social está poniendo en peligro la estabilidad de las finanzas públicas. Quizás lo único que nos salvan son las exportaciones, que creo que vamos en ese sentido bien, pero digamos los motores del crecimiento están apagados, con un consumo a la baja, con una inversión a la baja, con un gasto deteriorado. Por otra cosa, alguna cosa bastante mala es que estamos empezando a tener un peligroso aumento de la deuda, es decir, ya para hacer claros, ya nuestra deuda en el 2025 va a llegar a los 18.9 billones, o sea, millones de millones. Y eso es un incremento importante, ya de lo que representa, antes de López Obrador representaba el 46%, 45% del Producto Interno Bruto, ya para 2025 va a representar 53% o 54% del Producto Interno Bruto, ya se empieza a convertir en un peso grande. ¿Por qué? Porque los intereses de la deuda, que son como 1.5 billones, o sea, los intereses que hay que pagar por esta deuda es como 1.5 billones, ¿no? Que representa lo que nos estamos endeudando año con año. Es decir, la manera en la que nos vamos a endeudar este año es 1.6 billones de pesos contra 1.5 billones que tenemos que pagar de intereses. Es como en términos muy coloquiales, es como si usted tuviera que agarrar y sacar de una tarjeta de crédito y endeudarse para pagar los intereses de la otra. Muy mala noticia, ¿no? Entonces, eso creo que está muy mal. El otro que nos parece que no está correcto es estos apoyos que se están dando a Pemex y a CFE. No sé si sean, o sea, obviamente necesarios, pero por supuesto incorrectos, desde el punto de vista que son apoyos importantes ya desde el 2019 al 2024, para que nos demos una idea. Los apoyos que se le han dado a Pemex y a CFE representan casi 2 billones de pesos. Es una cantidad muy importante y que no parece que han tenido un efecto, porque lo importante si se le apoya, pues cómo eso se convierte en un tema productivo, cómo eso, en vez de que la plataforma de 1.6, 1.7 millones de barriles diarios hubiera subido a 2 o a 2 y feria. No, pues ahora estamos en menos de ese 1.6. Entonces, de alguna u otra manera es una mala idea tener que apoyar a las empresas del Estado, que con la reforma esta que se hizo en este año cambió el estatus ya como empresas públicas del Estado, en vez de ser, pues eso ya de alguna manera entran dentro de todo lo que tiene que ver con la deuda del Estado, y que si no mejoran, pues ponen en riesgo incluso la calificación. Entonces eso es algo malo. Y por otro lado, pues no tenemos una política hacendaria, es decir, seguimos rescatando impuestos como podemos, pero no existe realmente una política hacendaria. Me refiero por hacendaria tanto a la política fiscal, o sea, tema de nuestra reforma en materia fiscal, pero también la reforma de cómo, cuando me refiero a hacendaria, es cómo aplicamos el gasto. O sea, no solo es el ingreso, sino en dónde gastamos. Y obviamente, pues es un gasto, cuando metemos un gasto social importante que no tiene un efecto multiplicador. Yo no digo que esté mal, no digo, primero los pobres está perfecto, pero hay que hacerlo de manera un poco más productiva. Entonces, este gasto social ya empieza a tener una carga importante que se empieza a notar en las finanzas públicas. Entonces, gastos, o sea, el crecimiento deteriorado,
desde el punto de vista muy debilitado. Y luego los elementos internos de gasto y de deuda son cosas que siguen afectando. Y eso, pues, ¿a dónde nos lleva? A una construcción de empleo pobre y de mala calidad. Es decir, este año probablemente tendremos una generación de empleos de unos 200,000 empleos, cosa que me parece que es muy pobre respecto de lo que el país necesita y que incluso, si lo vemos en una gráfica, veremos cómo venimos a la baja. Entonces, en términos muy generales, porque luego el tiempo no nos da, pero lo malo, nosotros lo vemos en ese tema. Y lo feo, ahora vamos con lo feo. El huachicol fiscal, estimado Raimundo. Sí, la impunidad, esta impunidad en la cual suceden las cosas y no pasa nada, no solo con los delincuentes, sino con los políticos corruptos, con lo que está pasando, de que vemos que no hay esas acciones, y eso, pues, desafortunadamente, eso es parte de lo feo. Tenemos una reforma judicial desfigurada, es decir, ahora tenemos jueces que no saben ser jueces, que están aprendiendo a ser jueces. O sea, eso es algo que está muy mal, eso es algo que está feo. Obviamente los escándalos de corrupción, de políticos, de funcionarios, pues es algo que simplemente pues pega en lo económico. Y cuando digo lo feo, este tipo de cosas son las cosas feas que nos pegan luego en la economía. Un crimen organizado que no para, tanto crimen organizado, llamemos extorsión, secuestro, robo, asesinato, pero también la parte del narcotráfico, que tampoco, o sea, esfuerzos se hacen, pero todavía creo que falta mucho en ese sentido. Necesidades insatisfechas, necesidades básicas insatisfechas. Seguimos es algo muy feo ver cómo los servicios de salud, medicamentos, una serie de servicios de necesidades básicas, seguimos todavía con un rezago muy importante en este tema. Y por supuesto, dentro de lo feo, pues dos cosas más. La poca transparencia, hemos matado a los organismos, pero tenemos una poca transparencia, y dos, un entorno internacional pues todavía muy agresivo. Es el entorno internacional que estamos viendo sigue siendo agresivo. Así es que, de manera muy general, que yo sé que podemos platicar de esto horas, pero he querido hacer como que un resumen de lo bueno, lo malo y lo feo que encontramos a nivel de lo que pega en la economía. Habrá otras cosas buenas, habrá otras cosas malas, habrá otras cosas feas, pero que no tengan que ver con la economía. Y como mi tema es la economía, pues a ese es al que me refiero, estimado Raimundo. Pero bueno, eso es un poco el resumen. Hizo un recuento magnífico, muy claro, muy bien explicado, pero me quedo en lo bueno, repito, parafraseando aquella película de Clint Eastwood, en lo bueno, 3 rubros, en lo malo, 5 rubros, y en lo feo, 6 rubros. Ahora, si usted fuera el maestro y Claudia Sheinbaum fuera su estudiante, usted fuera el sinodal, en materia económica, del 1 al 10, ¿qué calificación le pondría a la doctora Claudia Sheinbaum? Pues es difícil de decirlo en este balance. O vamos a ponerlo así, pero yo le daría nota aprobatoria en este momento, pensando que trae una carga atrás importante que ha podido, pues creo que no quisiera decir la palabra malabarear, porque creo que no, pero que ha podido administrar, ha podido manejar, Entonces creo que en ese sentido mi calificación es una calificación aprobatoria. Creo que los retos hacia adelante son enormes. Creo que la debilidad y la fragilidad es enorme. Entonces mi sugerencia es que debemos de ser muy, muy cuidadosos. Tenemos que estar muy bien concentrados. Tenemos frente a nosotros un siguiente año nuevamente con un crecimiento muy pobre, con una debilidad económica grande, con una negociación del Tratado de Libre Comercio que lo tenemos que hacer bien. Pero creo que por lo pronto, si usted me permite, la opinión, la calificación es aprobatoria. De que si eso es 6 o es 10, ahí sí ya depende de cada quien, pero que aprueba, aprueba. El ingeniero Spitia, vamos a darle cauce a algunos comentarios del público. El ingeniero Spitia le pregunta, ¿el barco va a pique?
¿El qué, perdón? El barco va No, a a pique Primer no. Spitia. No, yo no veo que el barco vaya a pique. Yo creo que el barco está en una tempestad que se generó desde antes y que se alimenta hoy con algunas todavía malas decisiones con un entorno huracanado, pero el barco no está a pique, está navegando. Yo que estamos navegando y estamos navegando razonablemente bien. No quiero ser optimista porque hay muchas cosas que están muy mal, pero tampoco quiero pensar que estamos en camino de el fracaso económico. Eso tampoco lo creo. Marisol González, espero que no sea la actriz, si es la actriz, un saludo. Marisol González dice el factor Trump, ¿beneficio o perjudica? En materia económica. Las dos, pero particularmente para México ha sido quizás no tan malo desde el punto de vista que la política, esta nueva política que está tratando de implementar la administración Trump de proteccionismo, es un proteccionismo más de corte regional. Entonces, si México entiende que somos parte de una región, de un bloque económico, porque ahora lo que creo que va a pasar en los siguientes años es que se van a conformar con mucho mayor solidez los bloques económicos. Si México entiende eso y nos sumamos al bloque económico, hoy creo que vamos a estar mejor, vamos a estar más acorazados, más protegidos. Y la política proteccionista de Trump, pues de alguna manera nos va a llevar en esta misma línea, aunque tendría que decir que será motivo quizás de otro comentario, pero que los Estados Unidos no están teniendo un desempeño tan bueno como el que quisieran, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces tendremos que correr la suerte del bloque, ¿no? Pero creo que las medidas que ha tomado el señor Trump hoy durante este primer año, que también está en los primeros meses de gobierno, han sido intensas, han sido agresivas. México las ha logrado administrar bien y creo que en principio deberían de jugar no en contra de México, sino deberíamos de buscar cómo eso juega en favor de México. Creo que existe una muy buena posibilidad de que eso suceda. Aguántenme ya no más comunicados, nada más el del señor Pedro Mercado, pero esta pregunta se la hago yo. Si usted es el maestro y a la sinodal le dices para que no repruebes, dígame la materia en la que usted le podría decir al estudiante Claudia Sheinbaum, aplícate en esto, una materia, ¿cuál es el rubro que usted ve más peligroso, al que hay que ponerle mayor atención porque es el que puede dar al traste? Una solamente. Yo si lo tuviera que poner en una palabra importante que este gobierno tiene que hacer y hacer es generar certidumbre. Yo creo que este gobierno requiere y tiene la obligación de generar certidumbre. Cuando me refiero a certidumbre, me refiero a certidumbre política, económica, social, en seguridad. Tiene que generar certidumbre a todos los agentes económicos. Eso es lo que nos va a permitir un tránsito mucho más claro en el futuro, en los siguientes años de gobierno que le quedan a la presidenta Sheinbaum. Creo que si logra la certidumbre y la confianza, pues yo creo que con eso, obviamente tendrá que ir acompañado con muchas otras cosas, pero digamos, ese es un punto clave y medular para que las cosas puedan ir por un camino mucho más apropiado y de crecimiento y que permee las buenas acciones a la economía real. Ya no me pasen más porque ya no nos da tiempo. Pedro Mercado que hace esta pregunta muy interesante. Usted es el experto economista, bueno, él es el experto del dinero. ¿Cree que la primera mujer presidenta dé buenas cuentas financieras en su gobierno? Le pregunta Pedro Mercado a usted. Yo creo que tiene la posibilidad de sí hacerlo. Creo que tiene, de que lo vaya a hacer, pues no lo sé, pero creo que sí tiene la posibilidad, tiene el país, tiene los recursos, tiene que tomar decisiones valientes desde algún punto de vista económico, pero el país es un país grande, el país tiene un alto potencial hacia adelante. Yo creo que es un país con un futuro extraordinario, o sea que la posibilidad sí está. Yo creo que el talento también está ahí y es un tema de tomar las decisiones, generar certidumbre y confianza, y con ello estoy seguro de que tendremos un buen camino. De no darse eso,
pues sí corremos el riesgo de caer en esta fragilidad y de tener un desempeño pues muy mediocre como lo tuvimos ya hace 6 años, pero creo que hoy tiene una muy buena oportunidad de poder no necesariamente corregir el rumbo, sino de alguna manera aplicar las buenas prácticas para que el país tenga un camino próspero hacia adelante como todo el mundo lo ve. El tema es pues poner las acciones correspondientes en ese sentido e insisto, muchas de ellas tendrán que tener un tema de mucha valentía desde el punto de vista político, social y económico. Hay que decir, Pedro Mercado es paisano y se comunica desde Texas. Gracias, Pedro, desde allá al otro lado de la frontera. Julio Alejandro Villán, presidente de Consultores Internacionales, economista, experto en consultoría estratégica y escenario de anticipación. Qué gusto platicar con usted. Digo, siempre lo dejamos a usted para los hechos relevantes, importantes y siempre muy atinado su comentario. Espero tenerlo próximamente en otro evento de trascendencia como los que hay cotidianamente en México, que nos interesa mucho a los mexicanos, mexicanas y por supuesto a quienes viven después de las fronteras. Un gusto, muy buenas tardes, que esté muy bien, estamos en comunicación. Como siempre, muchas gracias, un abrazo a usted y a todo el auditorio, por favor.